En sus máximas de guerra, Napoleón Bonaparte escribió: «Es excepcional y difícil encontrar en un solo hombre todas las cualidades necesarias para ser un gran general. Lo más deseable, y lo que distingue instantáneamente a un hombre, es que su inteligencia o talento se equilibren con su carácter o valentía». En el norte de África, Sicilia, Italia y Francia, Lucian King Truscott, Jr. demostró ser precisamente ese tipo de hombre. El futuro general comenzó con bastante sencillez cuando llegó el 9 de enero de 1895 a Chatfield, Texas. Aunque la familia pronto se mudó a Oklahoma, siempre afirmó ser tejano de corazón. Nieto de un inmigrante de Cornualles, Inglaterra, casi murió a temprana edad mientras jugaba en la oficina de su padre. Su padre, Lucian King Truscott, Sr., era médico en Chatfield y estaba ocupado en otra habitación cuando su hijo decidió probar algo que tenía buena pinta en la oficina de su padre. Sin embargo, su elección fue desafortunada y tragó ácido carbólico. Su padre escuchó sus gritos y le salvó la vida, pero ese día se ganó una de sus señas de identidad. Una voz áspera y áspera que un observador llamó un rompepiedras. La familia Truscott se mudó a Oklahoma cuando comenzó el auge de la tierra en 1901. Allí, el joven Truscott entró en contacto con la caballería de los Estados Unidos, un vínculo que duraría toda la vida. Para ayudar a sus padres a mantenerlo a él y a sus 3 hermanas, decidió que él y su madre asistirían a la escuela normal de verano en Norman, Oklahoma. El objetivo era obtener un certificado de maestro. A los 16 años, tras haber mentido sobre su edad, ya era maestro en Stella, Oklahoma. Más tarde, tras otra mudanza familiar, enseñó en Onapa, Oklahoma. A pesar de su éxito en la obtención de un oficio, era inquieto. Sin duda, esto fue lo que lo impulsó a alistarse en el programa de la Reserva del Ejército, donde, tras 2 años como teniente, se convertiría en oficial del ejército regular. La primera asignación del teniente Truscott fue al 17º Regimiento de Caballería en la frontera entre Estados Unidos y México, cerca de Douglas, Arizona. Allí adquirió experiencia práctica con las peculiaridades de los informes matutinos, los partes de enfermedad, las listas de servicio y los requisitos administrativos de las tropas. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, el teniente Truscott era un oficial del ejército experimentado, aunque con poca experiencia en combate. Preocupado por su inminente regreso a la vida civil, se sintió aliviado al saber que su regimiento sería enviado a Hawái para cumplir funciones de guarnición. Pero antes de partir al extranjero, el teniente Truscott adquirió algo mucho más importante para su vida y su carrera. Sarah Nicholas Randolph era la nieta de 4ª generación del presidente Thomas Jefferson y, como tal, disfrutaba de una vida cómoda y una posición social elevada. El teniente Truscott se enamoró pronto y, bajo la presión de mudarse a Hawái, se casaron el 5 de abril de 1919 en el condado de Cochise, Arizona. Con la boda ascendieron a teniente primero. En Hawái, se aficionó al polo y se convirtió en un jinete de gran prestigio, algo que más tarde compartiría con otra estrella en ascenso, George S. Patton. En un ejército de posguerra cada vez más reducido, el teniente Truscott, sin embargo, obtuvo un ascenso a capitán. Los años de entreguerras fueron típicos para los Truscott. Después de Hawái, llegaron California y luego de vuelta a Douglas, Arizona. Texas fue el siguiente, la 4ª mudanza en 3 años. En 1925, el capitán Truscott recibió la orden de asistir al curso de oficiales de tropa en la Escuela de Caballería de Fort Riley, Kansas, donde posteriormente se desempeñó como instructor. En 1902 tras servir como comandante de tropa del 3er Regimiento de Caballería en Fort Myer, Virginia, donde conoció a los mayores Dwight D. Eisenhower y George C. Patton, y participó en la dispersión de la Marcha Bonus sobre Washington. Fue seleccionado para asistir a la Escuela de Comando y Estado Mayor en Fort Leavenworth, Kansas, otro prestigioso trampolín hacia el alto mando. Su desempeño le valió el ascenso a mayor, junto con un puesto de instructor que duró hasta 1940.
En septiembre de 1940, el recién ascendido teniente coronel Truscott se trasladó a la creciente fuerza blindada. Poco después, el coronel Truscott partió hacia Fort Lewis, Washington, donde renovó su amistad con el coronel Eisenhower. Juntos, participaron en maniobras en California. Ambos participarían posteriormente en las maniobras de Luisiana de 1941. Después de estas maniobras a gran escala, Truscott regresó a Texas, asignado a la Pinset de la División de Caballería. Al enterarse del ataque a Pearl Harbor, Truscott fue ascendido a coronel. Mientras entrenaba con sus tropas, recibió una llamada urgente del general Mark Clark, del Departamento de Guerra, quien le ordenó presentarse en Washington de inmediato. Al llegar a Washington, Truscott se sorprendió cuando el general Clark le preguntó si quería convertirse en un comando británico. Estas fuerzas ligeras de asalto habían sido desarrolladas por los británicos mientras esperaban el momento oportuno para reconstruir su fuerza militar. El general Clark explicó que el presidente Franklin D. Roosevelt y el primer ministro británico Winston Churchill habían acordado invadir Europa en 1943 y que, mientras tanto, las fuerzas estadounidenses establecerían dentro de su organización un grupo de comandos estadounidenses. Truscott fue enviado al general Eisenhower para obtener más detalles. Eisenhower explicó que el jefe de Estado Mayor del Ejército, el general George C. Marshall, creía que el ejército estadounidense carecía de experiencia en combate en todas sus filas. Para lograr este objetivo, se enviaría un grupo de oficiales estadounidenses a Inglaterra para observar y aprender de la experiencia británica. El coronel Truscott lideraría el grupo que observaría el Cuartel General de Operaciones Combinadas británico, el cuartel general superior de los comandos. Tras estudiar todos los documentos que pudo conseguir sobre la situación británica y asistir a las reuniones del Departamento de Guerra sobre los planes estadounidenses para la invasión europea, Truscott partió hacia Londres. En su vuelo a Inglaterra, vía Canadá, fue ascendido a general de brigada en mayo de 1942. Su grupo comenzó a integrar la organización de los comandos británicos del almirante Lord Louis Mountbatten y fue invitado a asistir a las conferencias de planificación para la invasión del Canal de la Mancha. Observó los entrenamientos y ejercicios de los comandos. La escasez de infantería estadounidense en Inglaterra en ese momento y el continuo traslado de unidades estadounidenses a bases de entrenamiento llevaron al general Truscott a crear una unidad que pudiera instruir a otros en lugar de retirar hombres de las unidades existentes. Como resultado, se creó el Air Batallón de Rangers. En junio, el general Truscott fue informado de un plan para desembarcar una gran fuerza de asalto en el puerto de Dieppe, en el Canal de la Mancha, en la Francia ocupada por Alemania. Dado que varias unidades de comando participarían en esta operación, Truscott incorporó a 50 de sus Rangers recién entrenados a las fuerzas de invasión. Esto resultaría en las primeras bajas estadounidenses en combate en el teatro de operaciones europeo. Observó el desembarco, que recibió una férrea oposición, desde alta mar. El general Marshall llegó a Londres en julio, y Truscott fue convocado para presentar un informe detallado sobre todos los aspectos de su estancia en Londres hasta la fecha. Posteriormente, asistiría a una reunión con los generales Marshall, Eisenhower y Clark para repasar la misma información. Con estos datos, el general Marshall elaboró un plan provisional para la invasión aliada de Europa. Los desacuerdos entre los aliados se resolvieron, aunque temporalmente, con la decisión de invadir el norte de África francés en 1942. Truscott y su personal participaron en la planificación de la nueva operación y trabajaron con Eisenhower y Patton en los detalles. El general Patton se alegró de ver a su viejo amigo. Tras preguntarle a Truscott qué había estado haciendo en Londres, Patton dijo: «Maldita sea, Lucian. No quieres quedarte en ningún puesto de Estado Mayor en Londres con la guerra en marcha. ¿Por qué no vienes conmigo? Te daré una orden». Truscott respondió que estaba deseando entrar en combate, pero que necesitaría que Eisenhower lo liberara. Patton consiguió rápidamente la liberación de Truscott y lo incorporó a su Estado Mayor.
donde se involucró de lleno en la planificación de la Operación Antorcha, la invasión del norte de África. Una vez finalizada la planificación, Truscott regresó a Estados Unidos para asumir sus nuevas funciones. Estas incluían el mando de la Subfuerza de Tareas Goalpost, un regimiento fuertemente reforzado de la 9 Peytos División de Infantería, que debía desembarcar en Puerto Lyautey, en el Marruecos francés. Organizar una fuerza de tareas eficiente le llevó todo el tiempo a Truscott, aunque logró ver a Sarah y a Lucien Treasure, que ahora era cadete de West Point. Con una fuerza de 9.079 oficiales y soldados, la Subfuerza de Tareas Goalpost de Truscott desembarcó contra una mínima oposición el 8 de noviembre de 1942 y tomó Port Lyautey y sus aeródromos vitales. Hubo problemas, por supuesto. Durante la aproximación, la Fuerza de Tareas perdió el rumbo. La hora H tuvo que retrasarse mientras las oleadas de asalto se reorganizaban. La mar gruesa también ralentizó las cosas. Algunos barcos no alcanzaron sus playas asignadas. Al amanecer, la aviación francesa ametralló las playas. En general, sin embargo, la invasión fue un éxito y los objetivos pronto fueron asegurados. Los franceses se rindieron el 10 de noviembre. Este éxito le valió a Truscott el ascenso a mayor general. Concluida la invasión, la Subfuerza de Tareas Goalpost fue disuelta. Esto dejó a Truscott sin mando, por lo que acudió a Eisenhower en busca de uno nuevo. Le dijeron que esperara unos días. Preocupado por el lento avance de las fuerzas estadounidenses hacia Túnez, Eisenhower nombró a Truscott subjefe de Estado Mayor para controlar las operaciones con el primer ejército británico. Esta era una tarea difícil, que requería la cooperación de las fuerzas estadounidenses, británicas y francesas involucradas. Este puesto sería esencial para la victoria aliada en el norte de África. Una vez más, el destacado desempeño de Truscott le valió un nuevo puesto, esta vez al mando de la 3ª División de Infantería. La división tenía un historial excepcional en la Primera Guerra Mundial y había estado estacionada en Fort Lewis, Washington, durante el período de entreguerras, donde tanto Eisenhower como Truscott habían servido en ella. La división había participado en la invasión del norte de África bajo el mando del mayor general Jonathan W. Anderson. Cuando este último fue ascendido al mando del Schutzcuerpo, Eisenhower le entregó la división a Truscott en abril de 1943. Los primeros pasos de Truscott fueron mejorar el entrenamiento y la resistencia física de su nuevo mando. Como él mismo recordaba, durante mucho tiempo, había creído que nuestros estándares de marcha y combate en la infantería eran demasiado bajos, no estaban a la altura de los de las legiones romanas, ni de los innumerables ejemplos de nuestra propia historia fronteriza, ni siquiera de los de la famosa caballería de pie de Stonewall Jackson durante la Guerra Civil. Escribió. Adoptando una táctica de Rangers y comandos, ordenó a sus hombres marchar a una velocidad de 6 kilómetros por hora. A pesar del escepticismo inicial, el nuevo ritmo, pronto denominado la Trota Truscott, fue alcanzado por todas las unidades de la 3ª División de Infantería y contribuyó a convertirla en una de las mejores unidades de combate de la guerra. Alertada por la Operación Husky, la inminente invasión de Sicilia, la división comenzó un nuevo ciclo de entrenamiento. La 3ª División de Infantería asaltó Sicilia como parte del recién creado 7º Ejército al mando de Patton. Los desembarcos encontraron escasa oposición y la división avanzó rápidamente tierra adentro. Al tercer día de la Operación Husky, Truscott ya estaba al frente con sus unidades de vanguardia, presionándolas para que avanzaran. Al observar que un batallón atacaba una posición enemiga, su conductor le advirtió que quedarse en medio del camino con binoculares era una invitación al fuego enemigo. El grupo se retiró a una zanja cercana. Pronto, Patton acudió a su llamada. Estaba frustrado porque su ejército tenía órdenes de marcar el ritmo del avance del 8º Ejército británico adyacente, al mando del general Bernard L. Montgomery. Los dos hombres analizaron la situación y consideraron que el 7º Ejército podría conquistar fácilmente la mitad occidental de Sicilia,
con el premio de su ciudad más grande, Palermo, si se le concedía el permiso. Juntos, decidieron realizar un reconocimiento en fuerza al oeste para, como escribió el general Truscott, aclarar la situación. Así comenzó la carrera por Palermo. Pocos días después de la captura de Palermo, la 3ª División de Infantería regresó a combatir a los alemanes en la montañosa Sicilia Oriental. El progreso fue lento y costoso. Esta vez, Patton envió a su adjunto, el mayor general Geoffrey Keyes, para ordenar a Truscott que uno de sus batallones realizara un desembarco anfibio tras las líneas alemanas. Truscott estuvo de acuerdo con la idea, pero insistió en que fuera a una distancia de apoyo de la fuerza principal de la división. Esto pronto se convirtió en un punto de desacuerdo y resultó en un episodio bastante famoso en la carrera de Truscott. La primera fecha del desembarco se pospuso cuando la aviación alemana destruyó una de las lanchas de desembarco. Cuando Truscott pospuso la siguiente fecha programada, porque consideraba que el grueso de la división aún estaba demasiado lejos para apoyar al batallón aislado, Keyes apareció y exigió que se procediera al desembarco. Informó a Patton que Truscott no quería llevarlo a cabo. Una hora después, Patton entró gritando en el puesto de mando de la 3ª División de Infantería. Truscott recordó la escena. Estaba furioso como solo él podía estarlo. «Maldita sea, Lucian. ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo de luchar?», le respondí con irritación. «General, sabe que eso es ridículo e insultante. Ha ordenado la operación y ahora está cargando. Si cree que no puedo cumplir las órdenes, puede entregar la división a quien quiera. Pero le diré una cosa, no encontrará a nadie que pueda cumplir órdenes que no apruebe tan bien como yo». La respuesta de Truscott tranquilizó a Patton de inmediato. Y los dos hombres se sentaron a discutir la mejor manera de relevar a la fuerza anfibia. El 2º Batallón del 30.O, Regimiento de Infantería del Teniente Coronel Lyle d'Oliva Bernard, con 2/3 de su fuerza, fue reforzado con 3 baterías del 58º Batallón de Artillería de Campaña, un pelotón del SPUSPOA, Batallón de Ingenieros de Combate, y un pelotón de la Compañía C del 753.O Batallón de Tanques. Como temía Truscott, el batallón sufrió graves daños en su aislada cabeza de playa, y la división, a pesar de sus mejores esfuerzos, tardó más de lo previsto. 7 de las 8 piezas de artillería se perdieron, al igual que varios tanques y otros vehículos. Pero el batallón sobrevivió. Para el 16 de agosto, la división se encontraba en las colinas que dominaban Messina. La batalla por Sicilia había terminado. Inicialmente aliviado de que su división no se encontrara en la fase de asalto de la invasión del sur de Italia, Truscott recibió pronto la orden de su nuevo comandante, el mayor general Mark Clark, del 5º Ejército de los Estados Unidos, de prepararse para desembarcar más al norte, una vez que el avance aliado avanzara en esa dirección. Pero la sólida defensa alemana de la cabeza de playa de Salerno pronto cambió esos planes. En menos de una semana, Truscott recibió la orden de preparar su división para desembarcar en Salerno y unirse a la batalla allí. Mientras sus hombres navegaban hacia Italia, Truscott fue a la cabeza de playa para ver la situación con sus propios ojos y reunirse con el general Clark. Viajando en una lancha PT, visitó la cabeza de playa, observó las sólidas defensas y recibió órdenes de asignar su división al 6º Cuerpo del 5º Ejército, una vez en tierra. Durante las batallas a lo largo de la línea de invierno alemana en Cassino, Truscott se enteró de un antiguo plan, la Operación Shingle, que había sido descartado y ahora revivido repentinamente. El 6º Cuerpo, junto con la 3ª División de Infantería y la 5ª División de Infantería Británica, debía desembarcar en la ciudad de Anzio, en la costa tras la línea de invierno. Los desembarcos iniciales en enero de 1944 resultaron sorprendentemente bien y tomaron a los alemanes por sorpresa. Pero, como siempre, se recuperaron rápidamente y pronto rodearon la cabeza de playa. Durante los primeros días de la batalla, Truscott resultó herido en una pierna al explotar un proyectil enemigo en las cercanías.
Salvado de heridas graves por sus pantalones y botas de caballería favoritos, permaneció en servicio tras recibir tratamiento médico. El ataque para romper la cabeza de Playa fracasó cuando refuerzos alemanes inesperados detuvieron el avance. Durante este ataque, el general Truscott sufrió un duro golpe cuando 3 batallones de Rangers asignados a su división para el ataque fueron superados por el enemigo. Los aliados se pusieron a la defensiva. Durante varias semanas, el Sexto Cuerpo tuvo dificultades para proteger su cabeza de Playa de los ataques enemigos cada vez más intensos. Truscott dormía en su cuartel general la noche del 16 de febrero de 1944, cuando lo despertó el coronel Carleton. Tenía un mensaje del general Clark, que lo relevaba del mando de la 3ª División de Infantería y lo nombraba subcomandante del Sexto Cuerpo. Truscott llegó al cuartel general del Sexto Cuerpo y encontró a Lucas y a su personal preocupados por el último contraataque alemán, que amenazaba con empujar a los aliados al mar. Observó que parecía haber una sensación de desesperación y desesperanza en el cuartel general. Mi optimista afirmación de que nada parecía tan malo sobre el terreno como lo parecía en el mapa del cuartel general no disipó la tristeza. Truscott contactó con los comandantes de división, se enteró de la situación y quedó satisfecho de que cada uno había hecho todo lo posible y de que, de hecho, la situación no era tan grave como se temía inicialmente. Unos días después, Clark visitó la cabeza de Playa e invitó a Truscott a acompañarlo en un recorrido por las unidades de primera línea. Durante el viaje, Clark le comunicó a Truscott que en pocos días Lucas sería relevado del mando del Sexto Cuerpo y que Truscott lo reemplazaría. Truscott recordó: le respondí que no tenía ningún deseo de relevar a Lucas, quien era un amigo personal, y que no había querido dejar la 3, a División de Infantería para esta misión. Lo hice sin protestar porque me di cuenta de que algunos mandos, especialmente del lado británico, habían perdido la confianza en Lucas, mientras continuaba como subcomandante del cuerpo. Truscott tuvo algunas ideas para mejorar la posición aliada. Llamó al oficial de artillería del cuerpo, el general de brigada Karl A. Baer, y le preguntó cómo estaba empleando la artillería sus cañones. Perturbado por lo que escuchó, llamó al oficial de operaciones de artillería de la 3ª División de Infantería, el mayor Walter Dodge Kerwin. Después de que Kerwin explicara cómo la división concentraba sus cañones contra los ataques enemigos, Truscott le ordenó, acompañado por Baer como autoridad, que tomara medidas similares para todos los cuerpos y demás unidades de artillería divisionales. El 22 de febrero de 1944, Clark regresó a la cabeza de Playa y se reunió con Truscott, quien le ordenó asumir el mando del Sexto Cuerpo al día siguiente. Truscott reiteró sus argumentos anteriores en contra del relevo de Lucas, pero se le informó que la decisión ya estaba tomada. Más tarde, después de que el general Clark informara a Lucas de su relevo, Truscott expresó su pesar por el resultado de la situación. Lucas no le guardó rencor a Truscott, y ambos mantuvieron una relación de amistad hasta su muerte. Como comandante del cuerpo, Truscott tuvo que lidiar con problemas relacionados con las tropas estadounidenses y británicas bajo su mando. Además, Clark había establecido un cuartel general avanzado del Quinto Ejército en la cabeza de Playa, lo que trajo consigo problemas a la hora de asignar espacio, prioridades y derechos de paso. Para mayo, el Sexto Cuerpo contaba con fuertes refuerzos y estaba listo para romper la cabeza de Playa de Anzio. El plan original consistía en que el Sexto Cuerpo atacara al este para cortar la línea de retirada del 10º Ejército alemán. Los primeros ataques fueron bien, y el general Truscott estaba eufórico. Tras observar el progreso de los ataques, regresó a su puesto de mando, donde lo esperaba el jefe de Estado Mayor de Clark, el general de brigada Donald W. Brand. Las nuevas órdenes exigían a Truscott que dirigiera el grueso del Sexto Cuerpo hacia el norte para capturar Roma. Solo quedaba una fuerza simbólica para intentar cortar la ruta de escape alemana. Truscott se quedó estupefacto. Protesté que las condiciones no eran las adecuadas. No era el momento de avanzar hacia el noroeste,
donde el enemigo aún era fuerte. Debíamos concentrar toda nuestra fuerza en el paso de Valmontone para asegurar la destrucción del ejército alemán en retirada. Pero las órdenes se mantuvieron, y Truscott obedeció, participando en uno de los episodios más controvertidos de la guerra. Tras la toma de Roma, el Sexto Cuerpo se retiró para un breve descanso. Los meses de julio y agosto se dedicaron al entrenamiento y la planificación de una nueva operación, la invasión del sur de Francia. Esta vez, Truscott y su Sexto Cuerpo estaban bajo el mando de un séptimo ejército revitalizado, comandado por el teniente general Alexander Sandy Patch, veterano de la Guerra del Pacífico. Con la posibilidad de elegir sus propias unidades de combate para la operación, Truscott escogió su favorita, la 3ª División de Infantería, y la igualmente combativa 45ª División de Infantería, que había combatido bajo su mando en Anzio. La tercera división era la 36ª División de Infantería, Texas, que había liderado la ruptura en Anzio. Truscott planeó y ejecutó la operación Yunque Dragón, la invasión del sur de Francia, sin mayores dificultades. Los desembarcos encontraron escasa oposición, y el avance hacia el interior comenzó rápidamente. El avance hacia la brecha de Belfort se desarrolló según lo previsto, y los alemanes estaban demasiado ocupados retirándose como para oponer una resistencia defensiva significativa. Todo seguía marchando bien cuando el Sexto Cuerpo entró en los Vosgos, cerca de la frontera alemana. Al ralentizar las operaciones el invierno, Truscott recibió la visita de Eisenhower, quien le dijo: «Lucian, te voy a asignar la organización del 15º Ejército. No te va a gustar porque este ejército no va a ser operativo. Será un comando administrativo y de entrenamiento, y no entrarás en combate». El general Edward H. Ted Brooks se haría cargo del Sexto Cuerpo, mientras Truscott regresaba a Estados Unidos para un merecido descanso antes de volver a comandar el nuevo ejército. Tras 2 años de combate en el norte de África, Sicilia, Italia y el sur de Francia, el general Truscott finalmente regresaba a casa. Disfrutó muchísimo de su visita. Además de pasar tiempo con su esposa, visitó West Point para ver a su hijo, Lucian Trero. Mientras se preparaba para regresar a Europa, fue llamado repentinamente a Washington. Mientras estaba en el departamento de guerra, se enteró de que la inesperada muerte de un alto mando británico había dado lugar a una serie de ascensos y traslados que ahora le afectarían. Uno de los movimientos inesperados fue el ascenso del general Clark al mando del 15º Grupo de Ejércitos en Italia. Esto dejó una vacante en el mando del 5º Ejército. El General Marshall le preguntó a Truscott: «¿Qué le parece volver a Italia?». Sorprendido, Truscott respondió: «Señor, haré todo lo posible donde quiera enviarme». Con su fiel Estado Mayor, Truscott asumió el mando del 5º Ejército en Italia. Con 300,000 soldados bajo su mando, incluyendo en diversas ocasiones británicos, sudafricanos, polacos, neozelandeses, brasileños y soldados de otras nacionalidades, el 5º Ejército de Truscott avanzó contra la nueva línea de invierno alemana, capturó Bolonia, desmanteló la resistencia alemana en la línea gótica y se adentró en el Valle del Po, dispersando a los ejércitos 10º y 14º alemanes. Fue parte de la fuerza que aceptó la primera rendición de un grupo de ejércitos alemán en la Segunda Guerra Mundial, cuando el grupo de ejércitos C se rindió ante las fuerzas aliadas en Italia. Tras la derrota de Alemania, Truscott regresó a Texas y se presentó voluntario para la Guerra del Pacífico. Fue asignado a un grupo de oficiales de alto rango que debían visitar China y prepararse para servir allí hasta la derrota de Japón. Pero mientras el grupo realizaba inspecciones, Japón se rindió. La guerra había terminado. Su misión de comandar un grupo de ejércitos chinos contra Japón era irrelevante. Al regresar a Italia, Truscott se enteró de que el cuartel general del 5º Ejército iba a quedar inoperativo. Se despidió de su fiel personal y decidió visitar a su amigo Patton, quien entonces estaba de servicio en Alemania durante la ocupación. Esperando ser enviado a casa a una misión desconocida,
Truscott se vio repentinamente envuelto en otra indiscreción de Patton. Mientras hacía la ronda de despedidas, el jefe de Estado Mayor de Eisenhower, el mayor general Walter Bedell Smith, lo alcanzó. Eisenhower quería verlo de inmediato. Truscott se presentó ante Eisenhower y se enteró de que reemplazaría a Patton como comandante del Tercer Ejército. Por última vez, Truscott protestó, pero aceptó que, por el bien del servicio, Patton debía irse. El intercambio entre dos viejos amigos transcurrió sin rencor. Al presentar a Truscott al Tercer Ejército, Patton dijo: «Un hombre con los logros del general Truscott no necesita presentación. Sus hazañas hablan por sí solas». Y así lo hicieron. Como comandante del Tercer Ejército en servicio de ocupación, Truscott se enfrentó a nuevos desafíos. Decenas de miles de desplazados necesitaban atención. Se involucró en la política de la Guerra Fría cuando, por motivos personales, algunos estadounidenses afirmaron que el ejército estaba abusando o descuidando a estas desafortunadas personas. Alertado por la tormenta que se avecinaba, Truscott invitó a periodistas a visitar los campos e informar con precisión sobre las condiciones. Además, fue responsable de los juicios de criminales de guerra nazis. También fue responsable de la apertura de un programa universitario para refugiados bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Muchos de quienes lo conocieron se sorprendieron de su rápida adaptación de líder de combate a administrador gubernamental. A principios de 1946, el general Truscott recibió la noticia de que Sarah estaba gravemente enferma en el hospital militar Walter Reed. Permaneció en casa durante 10 días, hasta que estuvo convencido de que Sarah mejoraba. En el vuelo de regreso a Alemania, enfermó. Un electrocardiograma indicó un infarto y el médico le recetó varias semanas de reposo en cama. Tras ser informado de que su estado no mejoraba, Truscott se retiró el 30 de septiembre de 1947, tras 30 años en el ejército de los Estados Unidos. Posteriormente, sirvió brevemente como subdirector de la Agencia Central de Inteligencia, CIA. Ascendido al rango de general de 4 estrellas en la lista de retirados, Lucian King Truscott, Jr., falleció a los 70 años el 12 de septiembre de 1965.